Buenos días, señoras y señores. Hoy os vamos a presentar una obra de teatro sobre la evolución de la condición femenina en España. Debes saber que antes de 1931, las mujeres españolas no tenían derecho a voto. Es gracias a Clara Campoamor que lo obtienen este año. Luego lo perderían bajo el dictadura de Franco. Luego, a su muerte, habrá un progreso notable, pero no solo es España, sino en todo el mundo también, con el 8 de marzo. ¿Podemos entonces decir hoy en día que los hombres y mujeres son iguales? Veremos. Buena visión. ¿Qué hacéis aquí? Vengo a votar. Las mujeres no pueden votar. ¿Por qué? Ve a cuidar a tu marido. No sé, Es un escándalo. no me importa. Derecho al voto, derecho al voto, derecho al voto, derecho al voto. Señoras y señores, hoy me dirijo a ustedes en defensa de los derechos de la mujer española. Todos somos hijos de hombre y mujer. Yo soy diputada y me siento ciudadana antes que mujer. Podemos ayudar a la República. No solo es un derecho, sino también un deber. Podemos representar una fuerza nueva, una fuerza joven en la Asamblea. Por fin, mis últimas palabras son que podemos luchar contra los estereotipos. Gracias a todos. La dictadura de Franco fue instaurada en 1939, después de la victoria de los nacionalistas que se habían sublevado contra la República. Fue un periodo durante el cual nadie pudo votar, ni los hombres ni las mujeres. Terminó la dictadura franquista con la muerte del dictador Franco en 1975. Buenos días, España. Me complace anunciar que derrotamos al enemigo. No solo es una victoria para mí, sino también una victoria para toda la nación. En este día especial por nuestro país, soy muy feliz de deciros hoy en día que voy a representar esta nación. Sobre el derecho al voto, no se preocupe, señoras. Bajo mi poder, pongo fin a este derecho para todos, asegurando la prosperidad en España. Gracias a todos. Oye, amiga, mira lo que dice la guía de la buena esposa. Sí, lo he visto. Esto es escandaloso. ¿Qué? Explícame qué pasa. Por ejemplo, tenemos reglas como tener la nacionalista o déjalo hablar. Es un escandaloso. Y no lo asusta todo. Podemos leer, minimiza el ruido, lucha hermosa, sé dulce, interesante. Esta guía es absurda. ¿Cómo podemos aceptar esto? ¡Franco ha muerto! ¡No más dictadura! ¡No más dictadura! ¡No más dictadura! Hola a todos españoles. Finalmente, estamos saliendo de un periodo oscuro para nuestro país. Como sucesor del difunto Francisco Franco, yo, Juan Carlos, me complace anunciar el comienzo de la monarquía constitucional. España ya no es una dictadura, sino una democracia. A partir del día de hoy, se restablece el derecho al voto para los hombres y las mujeres. Gracias a todos.
Este día del 8 de marzo de 1977, yo, representante de las Naciones Unidas, declaro este día como el Día Oficial de los Derechos de la Mujer. Luchamos durante siglos y hoy podemos decir con orgullo que honramos a nuestros derechos como la grande Clara Campoamor. Luchamos contra los estereotipos y hoy somos independientes. ¡Viva la mujer! Viva el Día Internacional de la Mujer. Yo soy Felipe VI, el nuevo rey de España. Bajo mi reinado, perpetuaré la visión democrática de mi padre. Gracias a todos. No creo que hoy podemos hablar de igualdad entre los hombres y las mujeres, pero es innegable que las cosas han cambiado enormemente. Gracias a todas las mujeres que luchan para los derechos de la mujer, hoy las mujeres somos libres e independientes y las cosas siguen cambiando. Así que las cosas no son perfectas, pero la lucha continúa todos el día para todo el mundo y las mujeres. Para mí, los hombres y las mujeres nunca serán realmente iguales. Son demasiado diferentes. Pero no podemos hablar de igualdad hoy en día. Pero hay una gran evolución, especialmente en España entre 1931 y hoy. Estoy orgulloso del progreso realizado, pero aún queda trabajo por hacer. Las mujeres han luchado durante mucho tiempo para la igualdad entre ellas y los hombres. Observamos una gran evolución de sus derechos desde antes hasta hoy. Sin embargo, no pienso que podemos hablar de igualdad. Es verdadero que podemos hacer muchas cosas comparado al pasado. En mi opinión, no se puede hablar de igualdad entre hombres y mujeres, aunque las mujeres hayan luchado por derechos como el voto en España. Sin embargo, la condición femenina ha evolucionado y gracias a todas las mujeres que luchan.